Acabo de iniciar la grabación. Entonces, hoy día vamos a ir a una ayudantía focalizada 100% a cómo se preguntan las pruebas. Y de hecho, como hay muchos estudiantes que cuando están en prueba me escriben y me dicen, profe, ¿cuándo pasó exactamente esto que nos está preguntando? Bueno, aquí en ACP ahora les voy a explicar exactamente cómo se pregunta, cuáles son las preguntas que se realizan en este tipo de metodología y cómo se responden, porque estas preguntas son estándar. De hecho, tengo todos los puntajes aquí, se los voy a borrar. Estas preguntas son estándar que se hacen a cada una de las... cuando tú vas a hacer componentes principales de manera aplicada, siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que voy a utilizar el mismo enunciado que vi en el ejercicio número 2 de clase y lo vamos a resolver, por supuesto, cada una de estas preguntas de manera ordenada para que vean cómo en definitiva lo que uno hace es cambiar el enunciado. Solamente eso, uno cambia el enunciado, ni siquiera voy a ver la pauta, me voy a ir al ejercicio real, completo, y vamos a responder cada una de estas preguntas. Entonces, la primera pregunta yo lo voy a ir haciendo porque dicen que quieren que yo vaya escribiendo las cosas, así que no hay problema, yo se lo escribo. Dice, usando un 10% significancia bilateral, ¿qué variables son ortogonales entre sí? Dado esto, esperaría encontrar un conjunto pequeño de variables que expliquen la varianza cercana a un 80%. Entonces, para responder esta pregunta, lo que tenemos que hacer es irnos a la matriz de correlaciones. En la matriz de correlaciones hay dos formas de entregarla. Una forma es donde tú coloques efectivamente la correlación, y hay otra que hay algunos software que lo hacen, de hecho, por eso la pregunta está estructurada de esta forma, porque hay otros software que aparte te entregan otra tabla abajo, un numerito abajo, que es algo más o menos así. Déjenme buscar esto para que vean. Creo que estaba eso en el 1. ¿Tenía el 1, no? No, no tenía el 1. Creo que tenía. Si es que nunca han visto ese tipo de tabla. Va a faltar el que me diga, profe, eso nunca lo he visto en la vida, y eso es de estadística del curso pasado. Entonces, acá, y aquí está. ¿Ya? A ustedes no les importa el enunciado, a ustedes lo que les interesa es esto. Entonces, ¿por qué se preguntan con significancia bilateral? Porque lo que hay acá es un test de hipótesis. Entonces, arriba se entrega la correlación y al lado abajo tú tienes la probabilidad para poder decir con seguridad si es que esta correlación es cero o no es cero. ¿Ya? Ahora, puntualmente en este ejercicio que yo tomé de prueba no está, pero en el de ustedes perfectamente puede estar. ¿Y cómo se interpreta esto? Lo que tú tienes acá abajo es un p-valor que contrasta básicamente que la hipótesis nula, ¿cierto? Es que el H0 es igual a 0 y la alternativa es que es ah, distinto de 0. Entonces lo que tú haces, que tú también lo puedes hacer mirando esta matriz de correlaciones. O sea, si esta matriz de correlaciones tú ves que las correlaciones son altas, es muy poco probable que las correlaciones sean 0, porque son números bastante altos. Entonces, acá yo no puedo aplicar el criterio del 10% de significancia porque no está. Sin embargo, es posible observar de la matriz de correlaciones que todas las correlaciones son grandes. Por tanto, es muy poco probable al 10% de significancia que las variables sean ortogonales. Y recordemos que la ortogonalidad es correlación igual a 0. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, ¿qué significaba que era ortogonal? Que se me olvidó el lunes. Correlación igual a 0 Ya. cuando la correlación entre x1, x2 es igual a 0, entonces las variables vectorialmente
Son ortogonales. Entonces, Gracias, profe. el análisis de componentes principales lo que hace es agrupar las variables altamente correlacionadas en un factor. Entonces, si tú observas que estas correlaciones son altas correlaciones, lo que tú puedes hacer es encontrar grupos. Entonces, lo que ocurre acá es que, por ejemplo, si yo veo las correlaciones entre lenguaje, matemática, miren, las más altas, ¿cuáles son? Entonces, uno va marcando acá las correlaciones más altas. Entonces, uno va marcando acá las correlaciones más altas. Sería esa, de acá, esta de acá. Después otra correlación, la más alta está aquí, está acá, está acá. Entonces, lo que tú logras encontrar es que efectivamente hay un grupo de correlaciones hay variables que se agrupan y otras variables que se agrupan. Entonces, como yo tengo dos grupos de variables, no sería extraño que mi solución sea que son dos componentes. Entonces, dada la alta correlación entre las variables, y ahí uno la empieza a colocar, tal cual como se llaman, Profe, ¿sí? ¿en religión no será la 0,815 en vez de la 7? Pero, claro, pero 0,815, mira, la que dice su compañera, 0,815, es la de educación física con religión, ¿cierto? Así también se agrupan, claro. Eso es lo más grande. Entonces tienes básicamente dos grupos grandes de variables. Entonces, dada la alta correlación existente entre las variables, sí se espera que se agrupen en un número menor de componentes y dado que las correlaciones son altas, es probable que alcance un 80% de varianza explicada con pocos componentes. ¿Alguna ¿Profe? pregunta? ¿Sí? Profe, sí, no me pude conectar justo a la hora, no alcanza a ver. ¿Me podría como inducir a Lo, qué están lo viendo? que estoy haciendo es responder estas preguntas que son preguntas estándar, que son las mismas preguntas que yo hago en todos los talleres y en todos los certámenes. Lo único que cambio es el enunciado, pero estas preguntas son estándar. Y ahora lo que estoy haciendo es tomar la práctica, la que hice en clases, donde tenía estudiantes, y lo que estoy haciendo es responder a ese ejercicio las preguntas. ¿Bien? Ah, ya, Me imagino. la primera pregunta era sobre qué es lo Correlaciones. que... Esto era, Ah, ya. correlaciones. La hipótesis es que es RR es igual a cero, que la... Las correlaciones, tú cuando tienes una matriz de correlaciones, tienes el número de la matriz de correlaciones. Y adicional, hay otras tablas que te entrega abajo el test de hipótesis. Puntualmente acá no está el test de hipótesis, sin embargo, tú puedes, dado que los valores son grandes, sacar ideas de lo que serían estos test de hipótesis. Porque si la variable tiene una alta correlación, el test de hipótesis es pequeño. Si la variable tiene una poca correlación, el test de hipótesis es súper grande. Siempre pasa eso. ¿Ya? Lo que yo hice acá Oye, fue interpretar entonces esa matriz. ¿Alguien más tenía una pregunta? Bien. Profe, Entonces, dime. en arte no marcó nada, ¿por qué? O sea, en ¿Por Arthur no qué eso? marqué nada porque acá la idea no es que tú tengas que marcar todas las más grandes, ni mucho menos. Lo que tú tienes que hacer básicamente es observar grupos. Eso es lo que tienes que hacer, observar grupos que después mágicamente, o sea, ni tan mágicamente, pero lo que pasa es que después cuando tú te vas a los vectores, te das cuenta que se agrupan. Cuando tú miras el círculo de correlaciones, se agrupan. Es igual como tú, al final, estos grupos tú los encontras ahí arriba, antes de la matriz de correlaciones. Se supone que tú tienes que encontrar los mismos tipos de grupos, por tanto no es extraño que yo los junte arriba. ¿Ya?
Eso es cuando tú haces un análisis de componentes principales, tienes muchas variables y lo que quieres hacer es reducir la dimensionalidad. Entonces, cuando uno parte haciendo esto, cualquier analista que sepa algo bien, te va a decir, primero miremos la matriz de correlaciones, por eso parto por ahí. Si observo altas correlaciones, entonces corresponde a hacer componentes principales. Si las correlaciones tienden a cero, no se justifica. ¿Por qué? Porque vas a encontrar un número muy grande de componentes. Por eso. Gracias, profe. Genial. ¿Cuántas componentes seleccionaría? Entonces, nosotros tenemos 3 criterios. ¿Cuál es el primer criterio? Que sea mayor a 1. ¿Qué cosa? Ahí, no me acuerdo cómo se llama. No lo sé. El primer criterio son los valores propios de la matriz de correlaciones, mayores a 1. Entonces, este criterio, ¿cuántos valores propios mayores que 1 tengo? Dos. Genial. 2 componentes. Segundo criterio. Porcentaje de varianza acumulada, 80%. Entonces, si yo elijo como criterio porcentaje de varianza acumulada, 80%, ¿cuántas componentes me quedo? Dos ¿Con también. Claro, porque con 2 explico el 85,5%. Entonces también dice 2 componentes. El tercer criterio es observar el codo formado en el gráfico de sedimentación, que es básicamente mirar la primera caída brusca izquierda-derecha. Al observar la primera caída brusca izquierda-derecha, nos damos cuenta que ¿cuántas componentes son? Dos. Perfecto, 2 componentes. ¿Cómo se concluye? Entonces, de los criterios se tiene que son 2 componentes, las cuales reducen las variables originales a solo 2 componentes, en las cuales logras explicar el 85,5% de la varianza de todas las variables. ¿Una pregunta? Sí, profe, ¿podría volver a la matriz de correlaciones? Ahí está. No sé, me confundí un poco cuando se tiene que ver que sean mayores que 1 con el primer criterio. Las correlaciones, no es tú no miras las correlaciones como tal para esto. Lo que tú haces es que a esta matriz se le calculan valores y vectores propios, los cuales están más abajo, se llaman autovalores o valor propio. Y el autovalor o valor propio es el que tiene que ser mayor que 1. ¿Y funciona? Ah, entiendo. Entonces, por eso está el 1 y el 2. Ok. Exacto, el 1 y el Y 2. lo otro que tenía una consulta, había preguntado del 80%, 85%. 80%. Ese es el criterio. Y con 2 te pasas, por lo cual es muy bueno, 85. Ok. Ah, por eso puso 85. Ya. Bien. Tercera pregunta. Escriba la combinación lineal de las componentes que usted escogió. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es escribir la combinación lineal. La primera componente principal va a estar dado por lenguaje multiplicado por 0,3347. O sea, 347 en aquel. Más matemática multiplicado por 0,333. Más ciencias naturales multiplicado por 0,3
11 más historia multiplicado por 0.306 más arte multiplicado por 0.357 más ¿dónde voy? Música multiplicado por 0.350 más tecnología multiplicado por 0.348 más educación física multiplicado por 0.329 más religión multiplicado por 0.316. ¿Bien? Esa es la primera porque son todas las variables que ponderan cada una de tus variables originales. ¿Cómo sería la segunda? Porque recuerda que es la primera con la segunda. Entonces la segunda sería lenguaje multiplicado por menos 3.12, 0.312, matemática multiplicado por menos 0.241. Después te queda ciencias naturales multiplicado por menos 1.30132. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo, cierto? Sí, profe. Historia está multiplicado por menos 0.20. Profe, ¿Sí? en ciencias naturales era menos 0.449. ¿Digo que yo? A ver cómo tenemos. Sí, 449, tienes razón. 449, 420, 225. Música 0.53. Tecnología 0.258. Educación física 0.423. Y religión 0.409. ¿Alguna pregunta de cómo se formaron estas combinaciones lineales? Profe, no influye nada que sean negativos y positivos. No, no. Ya, ¿alguna pregunta adicional? Siguiente pregunta. ¿Cómo se caracterizan los cuadrantes en términos de las variables? ¿Esto tiene relación con las correlaciones presentes? Entonces, si yo observo el círculo de correlaciones, me doy cuenta que en el lado, básicamente este eje nos sirve para rendimiento, ¿se acuerdan? Y acá nos separa habilidades blandas, entre comillas, de habilidades duras. Por tanto, ¿qué puedo decir yo de cada uno de estos cuadrantes? ¿Cómo se interpreta cada uno de estos cuadrantes? Eso es lo que usted va a tener que hacer mañana, o el viernes cuando le toque. O puedes interpretar con lo que tiene o con lo que no tiene, da igual. Yo siempre tomo las dos buenas. Ya, vamos. ¿Cómo se hace? Nicole, ¿cómo se caracterizan los estudiantes del primer cuadrante? Esto es el primer cuadrante. ¿Qué característica tiene? Sí, que eran buenos, que tenían buen rendimiento en las habilidades blandas Genial. y El segundo, sí, que tienen buen rendimiento en habilidades como duras. tercer cuadrante, Mal rendimiento en habilidades duras. no. Ah, en habilidades blandas, al revés. Tienen mal rendimiento, sobre todo en habilidades blandas. Blanda. Solo se
entre comillas, se tiene un no tan mal rendimiento en las habilidades duras. Acuérdate que está acá porque tiene un mal rendimiento, pero dentro de ese mal rendimiento le va mejor en matemática, la habilidad es dura, le va horrible, horrible, horrible en las de habilidades blandas. Por eso los de arriba, entonces todo lo contrario, tienen un mal rendimiento, sobre todo en las habilidades duras. Solo se tiene un no tan mal rendimiento en las habilidades blandas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Esto que le estoy preguntando acá es básicamente esto, lo mismo que está en la clase. La varianza de las X es lo mismo que la varianza de X1 más la varianza de X2, son el presupuesto de rendimiento aplicado a este ejercicio, la varianza de X3, ¿cuántas variables son? Bueno, la varianza de X4, la varianza de X5, la varianza de X6, la varianza de X7, la varianza de X8, la varianza de X9. Recuerda que X1, X2 hasta la X9 son las variables que tú tienes. Y esto es exactamente igual. ¿Qué cosa? ¿A qué es exactamente igual esto? ¿A uno, profe? No, esto de hecho suma 9, no suma 1. Ah, no, me confundí con... Pensé que Pero que estaba es viendo... igual, lo que estaba en las tablas para usar la misma notación de clase. ¿Dónde ya lo está? Es igual a lambda 1. ¿Qué es lo que es lambda 1? Chicos, ¿qué es lambda 1? Es esto que está aquí, lo mismo que estoy escribiendo. Valor propio o autovalor lambda, que es lo mismo que lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. Es lo mismo. Entonces tú tienes lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, Profe, 5, ¿sí? en lo 6. de el control de mañana, por ejemplo, para responder una pregunta así hay que dejar como varianza, nosotros tenemos que calcular los valores o algo. No, usted no tiene que calcular nada, está todo Así listo. tal cual como lo está escribiendo. Exacto, pero aplicado a su ejercicio. Y Ya. esto va a ser entonces exactamente igual a lo mismo de acá arriba, pero ahora con Y. Va a ser igual a la varianza de la componente 1, de la componente 2, de la componente 3, de la componente 4, de la componente 5, de la componente 6, de la componente 7, de la componente 8, de la componente 9. ¿Y eso cuánto suma? 9. Exacto, porque son 9 variables. Tarán. Eso es la explicación teórica y aplicada. Y si tú quieres colocar exactamente, por eso dice, ¿a qué es igual la variabilidad de las componentes? Es igual a la suma de los valores propios, igual a la suma de las variables, de las varianzas de las variables. ¿A qué es igual la varianza total de todas las variables? A 9. ¿A qué es igual la suma de valores propios? A 9. Bueno, porque son 9 variables. Profe, la suma de valores propios es lo del lambda. Exacto. La suma hacia acá al lado. Tú los puedes, si queréis mirar los numeritos reales, lo puedes pegar aquí. Mm. Si alguien no me cree, súmelo, pues. Profe, Dame un segundito, déjame este, anotarlo aquí para que quede todo común. Esa cosa suma 9. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? yo tengo una consulta, es que todavía me confundo un poco. Em, Cuando preguntas sobre la variabilidad de las componentes, es Es la de sobre aquí. la...
Esa es la variabilidad de los Ah, componentes. sí, mira, mejor lo voy a escribir acá abajo por aparte. Variabilidad de las variables es var de x. Variabilidad de las componentes es variable de y. Y los, voy a escribir aquí lo que son los lambda. Lambda i es el valor propio asociado a la componente i. Eso es. Entonces, ¿cuánto explica la primera componente, chicos? El 73,9%. Exacto. ¿Y cómo se obtiene ese 73,9%? Por la varianza acumulada. No. ¿Cómo se obtuvo ese numerito? Esa es mi pregunta. 6.69, que es el primer valor propio, y dividido la suma. Eso. ¿Cuál es el porcentaje explicado de la segunda componente? ¿Cómo se obtiene? Es 11,6, ¿cierto? ¿No? ¿Una pregunta de eso? ¿Cómo se obtiene ese numerito? Esto dividido el total. Bueno, eso mismo es lo que está acá arriba. O sea, lo que está aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, eso es, termina dando igual que la varianza acumulada, ¿o Sí, no? pues, de hecho tú vas sumando después. Yo les enseño cómo se obtienen estos números, para que no piensen que es magia. Pues así se sacan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y la suma de las dos cuál sería, profe? Hay que sumar, ¿no? No, Eh, pero nombre, porcentaje de las dos hay que hacer así, variables pues, o mira. algo así. El porcentaje explicado. Espérame, se me faltó la palabra clave. De varianza de la primera componente principal. Ahí está completo. Porcentaje de varianza, explicado de varianza de la segunda componente principal. El porcentaje explicado de varianza de la primera y la segunda componente principal. ¿Cómo se calcula, chicos? Yo la voy a ir aquí y sé que es 85,5%. ¿Y cómo se obtuvo? Se obtuvo sumando el primer con el segundo valor propio. Y dividiendo todo esto por cuánto? Por 9. Ahí se obtiene el 85,5. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Yo se los voy a preguntar, chicos, esto mañana o el viernes cuando les toque. Son las mismas preguntas, no es distinto. Obligado a un ejercicio diferente, por supuesto. Pero son las mismas preguntas. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Última pregunta. Dice, explique, o sea, perdón, ¿existe alguna variable que no aporta al estudio? Justifique su respuesta. ¿Cómo puedo responder eso? Yo se lo expliqué en clase. ¿Cómo puedo responder esa pregunta? Eh, ¿Era sobre buscar un valor que fuera parecido o negativo? No, tampoco. Ignacio,
Que pueden haber dos variables que aporten la misma información. No, o sea, sí, eso es lo que pasa. De hecho, existe efectivamente dos variables que aportan la misma información. Pero ¿cómo veo eso? Cuando la sumatoria de las varianzas dan 1 antes de llegar a la última variable. Casi bien. Cuando la suma de los valores propios te da 9 en este caso, antes que llegue al final. Que es lo mismo que decir que existe al menos un valor propio o autovalor de la matriz de correlaciones que es igual a 0. Si eso pasa, entonces existen al menos dos variables que son iguales. ¿Qué implica? Correlación igual 1, ¿cierto? Por tanto, hay redundancia de variables. O hay variables redundantes que no son necesarias. ¿Ya? Sí, Juan. O sea, sí, Ignacio, es correcto lo que tú indicas por el chat. Existe al menos un autovalor, cualquiera sea ellos, que sea igual a 0 en la matriz de correlaciones, entonces, si vas a eso, hay al menos dos variables que son correlación 1. En este caso, todos los valores propios son mayores a 0, por tanto, todas las variables aportan en alguna forma a explicar la varianza. Arriba, esto es lo mismo de indicar que la matriz no tiene rango completo, que la matriz tiene determinante igual a 0, que la matriz no es invertible, que la matriz tiene variables que son combinación lineal de las demás, o bien existe dependencia lineal de algunas variables. Todas esas formas, chicos, es lo mismo, solamente aquí está como más formal. O sea, tú puedes decir que tu matriz no es de rango completo. Si alguien una vez te dice la matriz no es de rango completo, hay alguna variable que sobra. Si te dice que la matriz tiene determinantes que tienden a 0, hay una variable que sobra. Que la matriz no invertible, obvio, porque para poder invertir es 1 sobre el determinante por la matriz adjunta. Entonces, 1 sobre el determinante, si el determinante tiende a 0, esa cosa no invertible. ¿Qué es lo que pasa en componentes principales? O sea, en regresión. Eso es lo que está detrás del factor de inflación de varianza. Eso es lo que pasa. Una alta correlación entre las variables hace que el determinante tienda a 0. Por tanto, cuando quieres encontrar x traspuesto por x a la menos 1, no se puede, porque ese determinante tiende a 0. Por tanto, 1 sobre 0 sin determinante. Estas son diferentes formas de decir exactamente lo mismo. Una forma quizás más matricial y acá una forma más aplicada, pero es exactamente lo mismo. Cualquiera de esas formas. Profe, ¿Llega? entonces tendría que, para saber eso, tendría que ir viendo en la tabla e ir sumando los valores propios. No, miras acá solamente si es que alguno es 0, completamente 0. Ah, ya. Solo eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta? Profe, yo tengo una consulta, pero en base al gráfico, cuando necesito hacer más, o sea, cuando hay más de dos como, como grupo. Como Ya. ayer dijo que si eran tres, quedaban como 4 gráficos y después juntarlos, como que eso no. Sí, pues eso está aquí, pues mira. Eso está en el ejercicio número 1 que les publiqué a ustedes. Entonces hago la primera con la tercera, la segunda con la tercera y después junto los tres y ahí saco el análisis de cada Exactamente. cuadrante.
La primera con la tercera, el segundo con la tercera, el primero con la segunda. Ahí sacas la información, tendrías que tener todos los círculos de correlaciones. O bien, como yo lo hice en clase que es asignar, aquí, pues, ¿dónde está esta cosa? Aquí, ¿cachai? Hay ir marcando las variables. Entonces tú sabes que para el lado positivo va a estar viento, el lado negativo radiación solar, primera componente va a tener un valor alto en NO, y tercera componente es alto en CO y en HC, y además en NO2 para el lado negativo. Entonces lo que tú interpretas, igual como se interpretan estos ejes, con la diferencia que tú lo que haces es interpretarlo de a pares. Claro, me van a quedar como con más variables de la... Van a quedar tres, lógico. Sí, van a quedar tres ejes que son un R3 y tú no puedes interpretar un R3, igual es peludo. Entonces lo que tú haces es sacarle fotos. Son 3 fotos. Eso. Interpreta la misma Ya. forma, Por separado, entonces. por separado, de la misma forma. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, comentario? Profe, eso último que dijo mi compañera a mí todavía me confunde un poco. O sea, tengo que analizar el... Si tú interpretas, mira, si tú interpretas el primer con el segundo eje, interpreta como tal cual, primer, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿cierto? Entonces, tú en función de la primera y la segunda, por ejemplo, si esta cosa está en el primer cuadrante, ¿qué pasaría? Mirando solamente esto. Si está en el primer cuadrante del primero y la segundo eje, ¿qué pasaría? Entendiendo el primero siempre como el eje X. ¿Qué tendría? eh, las dos variables en solamente el primer cuadrante. Las dos variables ¿Eso de la profe? parte positiva, pues eso es el primer cuadrante. Positiva en X, positiva en Y. ¿Qué tendría entonces? Alto NO y alto velocidad del viento. Para los individuos que estén proyectados en ese cuadrante van a tener esa característica, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Se entiende eso? ¿O no, Estefanía? Es que me cuesta un poco verlo. Ya, hagámoslo entonces de otra forma, mira. Paso en la ayudantía, si tienen dudas me preguntan. Mira, lo vamos a hacer con Excel. La I1, ¿qué tiene? Tiene más NO, ¿cierto? O pongámosle NO nomás, porque si no empezar a decir. El I2, ¿qué tiene? Más viento. Tiene viento y va al lado negativo que tiene, radiación solar. Entonces, si tú interpretas estos planos así mismo, a lo mejor eso está pasando. Profe, y en la primera tenía NO, ¿y por qué no también la variable viento? No, no, Que no, no, está no, es que tienes negativo. que colocar, calma, calma, calma. La primera tiene NO, esa es la que está aquí. ¿Por qué no me toma una pura... ¿Paran? Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hagamos un ejercicio. ¿Qué van a tener los individuos de este primer cuadrante? ¿Qué van a tener los individuos de este cuadrante, chicos? Es el cuadrante 1. ¿Qué van a tener? Chicos, con esas variables que están ahí. NO y viento. Genial. El segundo cuadrante. Tendría radiación solar. ¿Ya hay qué más? NO. Si está en la parte positiva del primer eje, tiene NO.
Y si está en la parte negativa, el segundo eje tiene radiación solar. ¿Cierto? ¿Y el tercer eje qué tiene, Estefanía? Radiación. Sí, efectivamente. Y tiene, esta cosa tiene menos NO y radiación solar, ¿cierto? ¿Y el cuarto eje que tiene? O sea, el cuarto cuadrante. Tiene menos NO y tiene viento. Por eso es que está para arriba. ¿Se entiende? Eh, me confunde, no lo veo bien, profe, no Ya, de nuevo, de sé. nuevo, de nuevo. Mira, el I1 Eh, en la parte positiva, de aquí para acá va a tener NO. Tiene NO, tiene NO. Y la parte negativa no tiene NO, no tiene NO. ¿Se entiende? Es el primer eje. ¿Entiendes lo que hace el primer eje? Estefanía, si está en la parte positiva, aquí, tiene NO. Tiene NO en la parte negativa, porque recuerde que todo esto es positivo. Y todo esto es negativo, si yo analizo la primera componente. O sea, sí, pues la primera componente. Si tú miras la primera componente, todo esto es positivo y todo esto es negativo. Por tanto, los individuos que están acá, independientes si están arriba o abajo, no tienen NO en ambos dos casos y al lado acá sí tienen NO. Primera componente, ¿se entiende? o sea, entiendo que de ese lado es positivo por el eje X. Sí, pues, el eje X, mira solamente el eje X, nada más. Olvídate del otro eje. ¿Entendiste el eje X? Sí, Ahora olvídate del eje X, pensemos solamente en el eje Y. Usa los mismos colores. Abajo eso. Olvídate del NO. Preocúpate solamente de las otras variables. Si está para arriba, va a tener viento. Tiene viento, tiene viento. Si está para abajo, radiación solar. ¿Tiene radiación solar? Tiene radiación solar. ¿Mejor o no? ¿Estefanía? Profe, me surge una duda. sí, estaba hablando, pero no me tenía en mute. Pero sí, profe, ahí más o menos mejor. Tienes que Profe, olvidarte del otro eje cuando haces la interpretación. Haz separado. Dice Aira, ¿qué Profe, cosa? yo creo que a la Estefanía a lo mejor le confunde también, como a mí, que la semana pasada cuando lo vimos también sumábamos O3. ¿Por qué en esta parte no va O3? Ah, lo que pasa es que el otro día Porque, que hicimos, sí, pues nos sí, falta O3. Sí, nos falta O3. Tienes razón. El O3 profe, está en la parte positiva. Sí, ya. Entonces hay que agregarle O3, pues la misma interpretación. Vámonos a interpretar el primer eje. Hay que agregarlo nomás. profe, ¿cuál era la manera de discriminar cuáles variables tomar y no? El mayor Mayor, valor hasta el número de componentes que tú vas a escoger. En este caso se elegían 3, por tanto tú miras la primera variable hasta el máximo que son 3 y ves el número mayor. Miras la segunda variable hasta el máximo que son 3 y eliges, porque ya elegiste el número de componentes. O tú ya eliges el número de componentes, entonces cortas y seleccionas entonces la variable a dónde va a ser asignada. Recuerda que tu última variable siempre tiene que tener más de una X asociada, no puede ser solamente una. ¿Ya? Entonces, NO y O3 son los dos positivos. Ya, pues lo mismo, pues. Tiene NO y tiene O3. Tiene NO y tiene O3. Y el otro lado, ¿en qué pasa? No tiene NO y no tiene O3. No tiene NO y no tiene O3. ¿O no? Digo, ¿se entiende? Para el lado positivo tiene, para el lado negativo no tiene. Profe, pero tienen que ser mayores como a 48. No, no hay un criterio. Cuando tú pasas factorial hay un criterio único, pero aquí no. Aquí solamente el mayor valor, no. Eso es todo. Y tú también lo puedes hacer mirando el círculo de correlaciones, depende de lo que te entreguen. Si te dan el círculo de correlaciones, perfecto, pues te ponía a mirar aquí nomás, pues, listo. Esto que tú obtienes aquí es lo mismo que se obtiene a partir de las asignaciones que tú haces aquí. Lo mismo.
La misma interpretación. Exactamente igual. Solamente que a veces se entrega el círculo de correlaciones y otras veces no. De hecho, si tú hicieras un análisis de que llegas con los dos criterios, llegas al mismo criterio, no es distinto. Porque de hecho el círculo de correlaciones se hace a partir de estos números. ¿Se entiende cómo se hizo o no? Porque estamos recién interpretando el plano 1. Esto se llama plano I1, I2. Solo ese. Profe, Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al plano 1, 2? El I3, ¿qué tiene? Tiene CO, HC y negativo NO2. ¿Cierto? Eso es lo que tiene. CO positivo, NO2 negativo, HC positivo. ¿Todos entienden lo que tiene la componente 3? ¿O no, chicos? yo sí, yo entiendo que tiene eso, porque son los valores de los tres el mayor. Pues, miren lo que voy Valor a hacer ahora. absoluto. Voy a hacer lo mismo, pero voy a interpretar los cuadrantes. Voy a sacarle, por supuesto, las variables. Voy a interpretar Profe, lo que me enreda es cuándo interpretar con el lado negativo, separándolo del eje Y y del eje X. eso es cuando tú estás interpretando cuando tú separas el lado, esto que voy a hacer ahora, que es lado positivo del lado negativo del eje X, eso es la primera componente. El segundo eje lo que hace es separar el lado positivo para arriba y el lado negativo para abajo. Así funciona. Porque son los números que tienen los ejes. Acá están todos los Y positivos. Acá están todos los X positivos. Para abajo están todos los Y negativos. Para acá están todos los X negativos. Por eso, es posición. Profe, entonces ahora debería analizar ese era el plano 1 y 1 y 2, y el de abajo sería el I2 y 3. ¿Sí? Y después tienes el 1, 3. Puedes interpretar los tres. Y en el caso del I2 y 3, analizaría el caso de I2 de la manera en la que está puesto, y el I3 Nunca lo... cambia, eso solamente que se cruza con las otras variables. ¿Cuál quieren que interprete de los otros dos? ¿El 1, 3 o el 2, 3? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Voy a hacer el- el 1, 3, creo que es más fácil de ver. Porque, mira, interpreto solamente el 1 en la misma interpretación de arriba, no cambia. ¿Qué tiene para acá? NO o 3, ¿cierto? El 1. Acá abajo, ¿qué tiene? NO o 3. Al lado de acá, ¿qué no tiene? NO o 3. ¿Me siguen o no me siguen? Eso es sí, mirando solamente la primera componente, ¿cierto? Mirando solamente la primera. ¿Me siguen o no? sí, profe. Lo voy a hacer más separadito para que se entienda más. Eso es lo que me confunde. Ya, vamos a hacer la otra, tranquila. Si paso usted la ayudante. Ya, mira. Esto, ir interpretando, se coloca siempre acá abajo. I1, o eje horizontal. I1 es igual eje X. Ahora vamos a interpretar el I3, que va a ser igual al eje Y. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si miro I3, fíjense, si miro I3, ¿qué tiene I3? En la parte positiva, entonces todo para arriba va a tener CO, HC, ¿cierto? Eso tiene para la parte positiva. CO, HC. ¿Qué tiene para la parte negativa? NO2. Eso es dar una interpretación de lo que tienen esos ejes. Si tú haces esa interpretación, estos son lo que tienen los cuadrantes. Acá también hice eso. Solamente en esta parte, y aquí interpreté con lo que no tiene el cuadrante.
¿Se entiende o no? Sí, profe. Después suma lo que hay en cada cuadrante y eso es lo que Después se resulta suma, en se el hace de un arriba. completo. Después se hace, este es el plano I1 y 3. O sea, el plano I1 y 3 hay que sumar todo. Hay que colocar, ¿cachai? Esto aquí. Ahora entendí, profe. Recién ahora entendí. Está bien. Eso es genial. Mañana va a tener prueba y después va a tener prueba y voy a preguntar la misma cuestión de nuevo. Después se suman, pues. Entonces, NO2 para abajo. Y ahora lo otro que queda es, ¿y cuánto explica esta cosa? ¿Cachai? Y se juntan los dos. ¿Cuánto explican estas cosas? Aquí tengo el plano I3, pues. Entonces, ¿cuánto explica esta cosa? ¿Esta cosa explica lo que diga acá? Pues. No sé todavía, no tengo idea. Ya. Volvamos a lo de adelante. Mira, la I1 explica el 82,2%. Por eso, solita, mira aquí. El I2 explica el 9,9%. La I3 explica... Ah, no, estoy leseando. Aquí está. Proporción de varianza, me equivoqué, perdón. Ahí está, proporción de varianza. El primero, ahí sí, explica el 32,4. El segundo explica el 20,7. El tercero explica el 19,3. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto explica el plano I1 y 2? ¿Cuánto explica este plano? La suma, 32,4 más 20,7. Explica el 53. ¿Cuánto explica el plano I1, I3? El que hice también la suma del 32,4 más el 19,3. Ahora, ¿se dan cuenta que tú sumas lo que explica uno más el otro? Y 51. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿O no? Profe, Diga. en el caso de que fuera I2 y 3, I2 explicaría el X y el I3 el Y. Generalmente se hace eso. Generalmente. Y eso explicaría 20,7 más 19,3. Como yo hago los gráficos, o sea, no lo hago yo, lo hace el R cuando yo hago las pruebas, pero lo programo. En definitiva, es así. La primera componente es la X, la segunda es la Y. Y siempre donde esté el nombre horizontal es la X. Donde está el nombre vertical, esa es la Y. Entonces, cuando tienes más combinaciones, por ejemplo, acá en el ejercicio que también está publicado, la primera componente es la X, la segunda es la Y. Acá, la primera componente es la X, la tercera es la Y. La segunda componente es la X, la tercera es la Y. ¿Se dan cuenta que el nombre está horizontal respecto al eje? Está paralelo al eje. Eso. ¿Se entiende lo que expliqué? Sí, profe, ahí mejor. Mira, yo creo que lo que hicimos hoy día está bastante bueno para cómo se pregunta después en las pruebas, porque yo pregunto así tal cual, de hecho les aseguro que mañana les van a aparecer las mismas preguntas, tal cual, las mismas preguntas, pero por supuesto lo que varía el ejercicio, por eso es que hay que entenderlo. Cuando hago interpretar los cuadrantes, a veces cuando una prueba fácil o son dos componentes simplemente facilito, interpretáis 1, 2, 3, 4, pero cuando ya son tres cuadrantes, o sea, perdón, tres ejes, que es lo más peludo, ¿qué pasa esto? Y yo también se lo expliqué. Entonces están preparados para cualquier cosa literalmente que pregunte, pues de lo más fácil hasta lo más difícil. Lo lamentable es que hay solamente 8 personas. Pero bueno, si después dicen que el certamen o el contrario estuvo imposible, espero que los que vinieron a ayudantía les vaya muy bien y digan, no, estuvo súper fácil, pero no fuiste nomás. ¿Ya? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Profe, Diga.
En el plano que hizo el 1 y el 3, ¿basta con poner de que tiene NO abajo o es necesario poner que tiene menos NO arriba? O sea, Lo menos que pasa es que NO2. eso es lo que les estaba indicando, que si yo te pido la interpretación con lo que tiene, tenéis que colocar solamente NO para acá, po. NO y 3 para acá, y para la bacano lo tendrías que escribir. Ya, o sea, claro, lo que tiene y claro, lo que no tiene sería como evidente, pero Tú no tendría puedes que ver lo que anotarlo como tiene y lo que no directamente. tiene es implícito, o marcar lo que no tiene y lo que tiene es implícito, o bien colocar los dos y crear lo que tú quieras nomás. Que también yo lo tomo Ya. bueno. Claro, porque ahí puso el NO positivo por un lado y negativo, y claro, con Exacto, el segundo componente no lo hizo. exactamente, no lo hizo. Ya. ¿Por qué? Porque el segundo componente tenía variables al otro eje, pues entonces no era necesario utilizarlas del lado positivo o negativo para mandarlas para abajo. Por eso es Ah, que ya. creo que otras veces no. Como acá tengo Ah, variables que claro. son distintas de las de arriba, entonces no hay que, hay que buscar lo que no tiene. ¿Por qué? Porque tengo algo que lo hace pertenecer a estos ejes, a estos cuadrantes. Eso no hay que tener claro. Ya. Sí, ahí se notó más. Gracias. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? ¿No? ¿Qué les pareció componentes principales? Un poco enredado, pero bueno, eso, enredado. Bueno, siempre hay algunas preguntas que son más complejas que otras. La interpretación del plano es lo más difícil. Lo más difícil siempre, siempre lo más complejo. Es bien difícil interpretar correctamente un plano, no es algo tan fácil, pero la selección de componentes, la interpretación de varianza, si es que hay variables que aportan o no, son preguntas que van sí o sí, y eso por supuesto que son preguntas más fáciles también de responder. Ya chicos, ¿algo más que me quieran preguntar? Yo, profe, cuando los tres criterios me dan como que en una se ocupaban 2 y 3, lo descarto con ese de que cuando lo clasifico, la última variable, si tiene una, lo elimino al tiro, ¿cierto? Exactamente, así tal cual Con se el hace. tema del plano. Sí. No, Ya, con los vectores, no lo mismo que mirar el plano, pero con los vectores. claro. Cuando tú Ujú. asignas, la última tiene que tener siempre más de una. Las demás va lo mismo, pero la última, más de una siempre. Si eso no se da, la sacáis al tiro. Y ahí te queda el tiro el criterio listo. Ya, ahí si los de arriba me quedan como 2 o 3, y con ese lo descarto si es Exactamente. definitivamente 2 o 3. Ya, gracias. Profe, yo tengo otra duda, es sobre cuando uno tiene una variable que no ayuda, o sea, que hay que sacarla porque da cero. ¿Va a dar cero o tiene que ser No, muy, muy eso no lo pueden pequeña? hacer ustedes. Lo único que pueden ustedes es identificar con los valores propios igual cero que hay alguna, pero no pueden, no tienen todavía los conocimientos para poder sacarla, porque ahí lo que se hacen son otros análisis. Ah, ya, pero ¿daría cero exacto o daría un número muy Da cero cercano a exacto el cero? valor propio, sí. Ah, ya entiendo. En ese caso es cuando podemos decir que hay alguna variable que no ayuda, ya que se Exacto. repite y es redundante. ¿Eso? ¿Sí? Ya, profe. Em, lo que tú dices, Ignacio, claro, o sea, es correcto que es más fácil ver solamente la aplicación. Eso es correcto. Si tú ves solamente aplicación es súper fácil. Pero si tú te vas a lo que vas a utilizar, si es que llegas a utilizar estas técnicas en el trabajo, es que ustedes las van a tener que programar en algún software o utilizar algún software para poder entregar las salidas, porque la pega es interpretar la salida. ¿Y cómo van a tener la salida si no saben programarlo en R o utilizar algún software? Entonces, por eso es que se ve más fácil, claro, para pasar el curso es más fácil porque no te voy a preguntar R ni nada. Pero ¿y cuando trabajen, cómo lo van a calcular? Entonces, cuando dejas de ver contenidos, pasa eso. Te vaya a tener que mirar algún tutorial o ver alguna cosa de más o menos, quizás, y achuntarle. Entonces, por eso es que el software tiene que ir de la mano con el método. Pero en función del rendimiento, yo no pasé el software.
Pero la aplicación como tal es simple, no es difícil. No, no es complejo, siempre es igual. Hay que aprender y entenderlo y aplicarlo al contexto, nomás solo eso. Ya chicos, ¿tienen alguna pregunta adicional? Profe, ¿se puede dar el caso que una variable responda más del 80%? Sí, puede pasar. Puede pasar. ¿Por qué crees tú que puede pasar eso? No sé. Porque hay una que tiene una alta correlación con todas las demás. Están muy concentrados los datos, demasiado concentrados. Al estar demasiado concentrados los datos, entonces va a haber una variable que va a capturar todo, una componente principal, perdón, que captura todo. Por eso. Gracias, profe. Genial. Ya, Profe, chicos. Diga. el documento que hizo ahora la ayudantía lo va a subir en el canal de la ayudantía, ¿cierto? Ahí los va a ir dejando o no los va a subir. Si lo subo, o sea, si no, si tengo que subirlo. Pero si lo subo en el canal o en general, ¿cambia algo o es lo mismo? No, que no, o sea, no cambia, pero me refiero a que como para dejar la distinción de lo que es la clase y lo que es la ayudantía, Ah, no, si no quieren sé. se lo subo al canal, entonces no hay problema. O Ya, si hace lo subo una al canal carpeta en entonces. el de general con la ayudantía, Ya, no hay problema. para como seguir el hilo, la diferencia entre general y ayudantía. Bueno, Gracias, profe. voy a publicar este Excel igual que hice ahora con los cuadrantes. Y lo que fui escribiendo en el Word va a estar publicado en unos 20 minutos más, al tiro. Gracias, profe, eso le iba a preguntar. Sí, el tiro va a estar porque tienen control mañana. Ya, Profe, lo chicos, que hizo en Excel, ¿a qué pregunta responde de las que hizo? a la de cómo interpretaría los cuadrantes, que es la pregunta número 4. Dice, ¿cómo se caracterizan los cuadrantes? A esa pregunta responde. ¿Y cuál fue la diferencia de lo que hice en el Word versus en el Excel? Que uno está enfocado al ejercicio 2 que yo había visto, que era el de rendimiento, que tenía solamente dos ejes, dos componentes. Y el otro, el Excel, cuando hice los cuadrantes y empecé a jugar, estaba enfocalizado en el ejercicio número 1 que estaba disponible, que eran tres componentes. Entonces, interpreté el 1.2 y el 1.3. Eso. Gracias, profe. Bueno, ya. Ya chicos, entonces vamos por terminada la ayudantía. Espero que les vaya súper bien en el control, porque les voy a preguntar lo mismo. Voy a detener.